Saludos muchachos, esta es la clase para la reposición del día miércoles. Bueno, la clase de reposición del día miércoles. Y vamos a hablar de funciones trigonométricas y el círculo unitario. Bueno, pues el círculo unitario. En la sección anterior vimos que el largo de arco S es igual a a teta por R. ¿Sí? Es decir, a esto de acá. Si el radio es igual a 1, entonces nosotros tendríamos que ese largo de arco es igual a lo que nos demarque ese ángulo teta. Pues ¿en dónde ocurre esto? Eso ocurre en un círculo unitario. ¿Y qué es un círculo unitario? Pues un círculo unitario es un círculo en donde el radio es igual a 1. Y su fórmula está dada por esta de aquí. Como ven, este es un ejemplo de círculo unitario en donde tenemos que el radio es igual a 1. Es esa distancia que va desde el centro hasta cualquier extremo de la circunferencia. Recordando que el largo de un arco es esa sección o pedazo de la circunferencia formado por ese ángulo teta. ¿Sí? Esto sería, esto que está en verde, sería el arco. Bueno, pues entonces ya sabiendo que es un círculo unitario, vamos a dedicar toda la clase de hoy a trabajar sobre este círculo. Pues tiene propiedades interesantes. Como primer ejemplo, vamos a determinar si este punto, P igual a un medio, bueno, P un medio, raíz de 3 medios, está sobre el círculo unitario. Recuerden que si esto es un punto en el plano, pues esta coordenada indica la X y esta coordenada indica la Y. Y necesitamos saber si está sobre el círculo unitario. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues esto lo vamos a saber, pues si está en el círculo unitario, debe cumplir que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Ah, pues listo, nosotros ya sabemos cuánto vale x. En este caso sería un medio al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado igual a 1. Es decir, esta cantidad de aquí debe ser igual a 1 para que esté en el círculo unitario. Les vamos a verificar. Esto sería un cuarto más 3, 2 a la 2 es 4, igual a 1. ¿Cuánto sería esto? Esto sería 4 sobre 4 igual a 1. Y pues en efecto, 4 sobre 4 es 1. Es decir, 1 es igual a 1. Como se cumple la igualdad, entonces ese punto está sobre el círculo unitario. Listo. Esa es la manera de verificar si el punto está sobre el círculo unitario. Ahora vamos a hablar de los puntos terminales. Siendo t un número real, vamos a hablar primero como en términos matemáticos y después trataré de explicarles de una manera más sencilla. Siendo un t un número real que está en el círculo o que esté en el círculo unitario, entonces, si t, o sea, ese número real, si t es mayor que 0, entonces el punto t, notado así como p de t, es el punto en el círculo unitario comenzando en 1,0, moviéndose en contra de las manecillas del reloj, es decir, en un ángulo positivo, en una rotación positiva. Y si t es menor estricto que 0, entonces pt es el punto en el círculo unitario comenzando en 1,0, moviéndose a favor de las manecillas del reloj, es decir, en una rotación negativa. Entonces, el punto terminal determinado por ese numerito t se le llama punto terminal. Dicho de otra manera, es lo siguiente. Tenemos un número t, este número t, si es mayor que 0, pues es como ese valor que rota en este sentido, que es mayor que 0, mayor o igual, que rota en este sentido, que es el sentido positivo, y ese punto terminal es a donde termina. ¿Sí? En este caso, aquí. Es esa medida que va de aquí hasta ese punto.
Este sería el punto terminal, sea PT. Y si t es menor que 0, pues ese sería moviéndonos desde acá inicialmente hasta donde diga ese valor t. Aquí como en el ejemplo sería hasta aquí. Pero eso siendo si t es menor que 0. Bueno, para verlo en cómo nos ayuda esto, pues entonces vamos con el segundo ejemplo. Dice, encuentra el punto terminal en el círculo unitario determinado por, entonces tenemos t igual a pi. En este sentido, pues pi, ustedes saben que son pi radianes, ¿sí? Todo de acá están radianes, ¿sí? Son pi radianes. Ahora, ustedes saben que una vuelta son 2 pi, ¿verdad? Que es lo mismo que 360 grados, que es una vuelta. Este pi me está diciendo es cuánto hay en esta línea roja, o sea, sobre el círculo. Es decir, cuánto hay hasta pi. Es decir, tenemos que pi va a caer justamente en este lado. ¿Por qué? Pues porque sabemos que como máximo vamos a tener 2 pi por r. Esa es la cantidad de radios que hay en una circunferencia. En este caso nuestro radio es 1, entonces se supone que tenemos 2 pi radianos. O sea, tenemos 2, aproximadamente este 2 pi son 2.68 radios o radianes, ¿sí? Como necesitamos que t sea igual, o sea, p de t es igual p de pi, pues necesitamos saber cuánto me muevo sobre la circunferencia hasta cuando valga pi. Y pues como decía, si una vuelta son 2 pi, pues pi significa media vuelta, es decir, hasta aquí. ¿Cuánto valdría nuestro pt? Pues nuestro pt sería este punto, ¿verdad? Es decir, que cuando x vale menos 1, y vale 0. Es decir, nuestro punto valdría negativo 1, 0. Vamos a ver otros ejemplos. ¿Qué pasaría con t igual a negativo 3 pi medios? Necesitamos saber hasta dónde llega ese negativo 3 pi medios. Como es negativo, sabemos que debemos avanzar en sentido de las manecillas del reloj. Ahora bien, sabemos también, esto está en radianes, pero una forma de verlo sencillo podría ser ver esto en grados simplemente como para saber en dónde está el punto. Entonces, vamos a decir menos 3 pi medios. Para transformarlo a grados, nosotros tendríamos que multiplicar esto por 180 y dividirlo entre pi. Y con esto tendríamos un valor de negativo 270. ¿Qué sería? Nosotros ya sabemos que estos serían 0 grados, 90 grados, 180 grados y estos serían 270 grados. Que es una manera más fácil de verlo. O lo mismo que esto sería, bueno, hasta aquí son 2 pi, lo mismo que 360 grados. Esto sería pi medios, esto sería pi y esto sería 3 pi medios. Ahora, como nos estamos moviendo en sentido contrario, en el sentido de las manecillas del reloj, perdón, pues nosotros estamos moviéndonos desde este punto hasta aquí, porque ahí serían negativo 270 grados.
Entonces, como el punto termina aquí, ¿sí? Este punto termina aquí, entonces nuestro valor P de negativo 3 pi medios estaría dado, es lo mismo que PT, estaría dado por este punto de aquí. ¿Y este punto de aquí quién es? Pues cuando x vale 0, y vale 1. Recuerde que estamos sobre el círculo unitario, es decir, esto vale 1, esto vale 1, esto bueno, que negativo 1, 1 y negativo 1. Listo. Continuando. Dice, encuentra el punto terminar en el círculo unitario determinado por pi cuartos. De nuevo vamos a utilizar como ese truquito de ver, de transformar este pi cuartos radianes en grados. ¿Sí? Entonces podríamos decir, pues esto es lo mismo que pi cuartos por 180 sobre pi, y esto es lo mismo que 180 sobre 4, que sería lo mismo que 45 grados. Listo, pues 45 grados es fácil de encontrar, ¿verdad? Porque si acá son 90, acá son 0, pues la mitad de 90 es 45. Es decir, este de acá, acá. Es decir, que acá hay pi cuartos. Lo mismo que 45 grados. Listo, pues entonces nosotros cómo vamos a saber qué vale este punto. Ya no es tan sencillo como los casos anteriores. Tenemos que hacer un poco de matemáticas. Si ustedes recuerdan de precálculo 1, toda línea, esta línea que pasa por toda la mitad, o sea que la parte exactamente por la mitad, que la parte exactamente por la mitad es la línea y igual a x, ¿verdad? Pues como tenemos que y es igual a x, pues y estamos en el círculo unitario, nosotros podemos decir que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, porque esa es la fórmula de nuestro círculo unitario. Pues como y es igual a x, vamos a reemplazar. Eso quiere decir que x al cuadrado más y al cuadrado más x al cuadrado es igual a 1, reemplazando. Esto sería 2x al cuadrado es igual a 1, lo que nos llevaría a que x es igual a raíz de 1/2, más o menos. Listo. En este caso, tenemos que x es igual a más o menos raíz de 1/2, que es lo mismo que tener x igual a más o menos 1 sobre raíz de 2, pero para no tener esa raíz ahí abajo, recomendación de ahora en adelante, no tener esa raíz ahí abajo, vamos a racionalizar que sería multiplicar por raíz de 2 a ambos lados. En este caso, obtendríamos raíz de 2 sobre 2. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos es, verdad? ¿El positivo o el negativo? Démonos cuenta que estamos en el lado de las x, donde x es positivo. Es positivo. Y estamos en el punto donde las y son positivas también. Es decir, que x debe ser positivo. Entonces nos quedamos con raíz de 2 sobre 2. Al tener esto, podemos concluir que nuestro punto T igual al punto pi cuartos es igual a raíz de 2 sobre 2 en x. Y como sabemos que x es igual a y, pues entonces esto también es raíz de 2 sobre 2.
y tendríamos al final, este sería nuestro punto terminal. ¿Por qué en específico hablamos de por lo menos pi cuartos, 3 pi medios? Evidentemente cuando es 0 y cuando es 2 pi es, o cuando es pi, es sencillo de determinar, ¿no? Porque cuando es 0, que estamos aquí, pues sería el punto cuando x vale 1 y y vale 0. Cuando estamos aquí, que sería pi medios, este de aquí, ese es sencillo porque esto es cuando x vale 0 y y vale 1. Cuando estamos aquí, que también lo buscamos, sería cuando x vale negativo 1 y vale 0. Y este punto, que es cuando vale 3 pi medios o 270 grados, es lo mismo que cuando tenemos que x vale 0 y y vale negativo 1. O sea, esos puntos son relativamente sencillos de encontrar, o sea, por lo menos esos 4. Y encontramos este pi cuartos. De formas más creativas, nosotros podemos llegar a encontrar estos de aquí, que son pi sextos y pi tercios, que de ahora en adelante serán como los ángulos que usted debe aprenderse o por lo menos debe tratar de tenerlos muy en cuenta. ¿Cómo los vamos a ubicar? ¿Cómo están ubicados en el círculo unitario? Estos están ubicados de la siguiente manera. Tenemos un círculo aquí, aquí, poniendo que está así sobre 1. Tenemos de primero a pi sextos. Yo amplío esto aquí. Tenemos primero a pi sextos. Después tenemos a la mitad pi cuartos. Después tenemos a pi tercios. Y después tenemos a pi medios. Aquí nos vamos a tratar de memorizar o de recordar estos 4, o bueno, 3 valores como tal. Piénsenlo de la siguiente manera. Tome su mano izquierda, ábrala y piense que su dedo pulgar y su dedo meñique son, su dedo pulgar es el eje de las Y, ¿sí? El eje de las Y, y que su meñique es el eje de las X. Su dedo anular sería pi sextos, su dedo medio sería pi cuartos y su dedo índice sería pi tercios. Algo como si su mano fuera un dedito para aquí, otro dedito para acá, otro dedito para acá, otro dedito aquí y otro dedito acá. Espero que me sigan con eso. Esos dedos están como chuecos, pero cuando ustedes lo hacen con su mano les va a dar sentido. Listo, continuando. Estos puntos, sin antes que se me olvide, estos puntos son realmente importantes y los vamos a utilizar en todo lo que tengamos que utilizar de ahora en adelante trigonometría. Bueno, vamos a ver algo que es realmente importante para poder construir nuestro círculo unitario completo, que es la simetría del círculo. Entonces, si nosotros consideramos un punto cualquiera, P, A, B, vamos a notar que los valores de las coordenadas de los vértices del rectángulo son iguales, solo se van a diferenciar del signo dependiendo del cuadrante en donde estén. Claro, ustedes no van a entender nada de eso, pero es lo siguiente. Si usted tiene un número, un punto cualquiera acá sobre el círculo unitario, A, B, usted se va a dar cuenta que si usted se va muy derechito hacia acá, va a tener exactamente ese mismo punto, pero solo va a cambiar el signo de la coordenada. ¿Por qué? Aquí recuerden que esto es X, esto es Y. Pues aquí va a ser positivo y positivo porque aquí Y es positivo y X también es positivo, ¿sí? Pero aquí el X es negativo y el Y es positivo. Entonces este punto tendría que ser negativo A, B.
Y si nos vamos hacia abajo, así muy derechito, vamos a tener este punto. Y este punto que nos va a dar, pues vamos a estar cuando X es negativo y Y también es negativo. Es decir, que las coordenadas de este punto va a ser negativo A y negativo B. Y si nos vamos hacia la derecha, hacia acá, nos vamos a dar cuenta que las coordenadas vuelven a cambiar, pero solo en sentido del signo. Es decir, aquí estamos cuando Y sea negativo y X sea positivo. Es decir, va a ser A y Y va a ser negativo B. A esto se refería con respecto a los rectángulos. Solo se diferencian en el signo dependiente del cuadrante. Si ustedes recuerdan también de precálculo 1, se acuerdan que este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. Listo. ¿Por qué es importante esto? Pues porque piensen que si nosotros tenemos las coordenadas de estos ángulos que ya les hablé que son importantes, de estos de aquí, no sé si en rojo está feo, de estos ángulos que son importantes aquí, pues nosotros podemos construir el círculo unitario basados en esta simetría del círculo. Vamos a ver ejemplos como para notarlo. Supongamos que tenemos este punto de aquí, raíz de 2 sobre 3 y raíz de 7 sobre 3. Y nos dice que encontremos el punto terminal determinado por negativo t. Note también que este punto está sobre el círculo unitario, ¿verdad? O sea, tenemos que raíz de 2 sobre 3 al cuadrado más raíz de 7 sobre 3 todo al cuadrado. Resolvemos y esto sería 2 sobre 9 más 7 sobre 9. Y evidentemente esto es 9 sobre 9 y esto es 1. Este punto está sobre el círculo unitario, es decir, está sobre este círculo que está dibujadito ahí. Listo. Vamos a tener que determinar el punto cuando sea P de negativo T. Si se acuerdan, cuando tenemos negativo T, o sea, tenemos el negativo de ese valor T, nos movemos en sentido de las manecillas del reloj, iniciando desde este punto. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que tenemos que mover este punto en qué cuadrante está. Pues si ambos son positivos, esto es positivo y esto es positivo, quiere decir que está por aquí. No me importa. Por el momento no me importa. Está acá en el cuadrante 1. Si está en el cuadrante 1, este punto, raíz de 2 sobre 3, raíz de 7 sobre 3, y necesitamos encontrar negativo t, pues es como si estuviéramos moviendo este punto, pero, o sea, necesitamos dibujar este mismo punto, pero iniciando desde aquí. Si este punto estaba aquí en el primer cuadrante, iniciando desde aquí claramente, desde aquí hacia allá, ¿en dónde quedaría si inicio de aquí hasta allá? Pues quedaría ubicado por la simetría del círculo aquí. ¿Y cuál sería la coordenada entonces de ese círculo? Pues X seguiría siendo positivo y Y ahorita estamos en el lado donde Y es negativo, pues cambiaría este de aquí, pero cambiaría con círculo negativo. Esa sería nuestra coordenada. Sería P igual a raíz de 2 sobre 3 y este negativo raíz de 7 sobre 3. Listo. Ahora, volvemos.
Suponga que tenemos ese mismo punto anterior, este de aquí, y debemos encontrar el punto terminal determinado por pi menos t. Si ponemos lógica como sobre esto, lo que nos está diciendo es que a pi le restemos ese punto. Como le estamos diciendo que a pi le restemos ese punto, pues podríamos pensar, ah, bueno, pues es que pi está aquí, ¿verdad? Esto acá está 0, acá está pi medios, y acá está 3 pi medios. Que a pi le restemos ese punto. Ah, pero yo ya sé que ese punto está, no sé, aquí. Ese punto está aquí. Este punto verticalcito indica este. A ese punto, a pi restémosle ese punto de aquí. Ah, pues listo. Lo que nos está diciendo es, como es restarle, es moverse en sentido de las manecillas del reloj. Es decir, a pi le voy a restar, o sea, me voy a mover desde pi y le voy a restar ese ángulo. Y ese ángulo estaría más o menos aquí, por la simetría del círculo. Ah, bueno, pues si esto está aquí, entonces, ¿cuál sería nuestro punto? Nuestro punto sería P de pi menos t es igual a tener negativo raíz de 2 sobre 3, coma, raíz de 7 sobre 3. ¿Por qué? Ustedes notan, el único que cambió fue el de la X. Pues porque ahora ese punto va a terminar justo donde las X son negativas. Y aquí las Y son positivas. Entonces el único que va a cambiar es este. Ahora, el ejemplo 4. Vamos a suponer que tenemos el punto terminal determinado por t negativo 4 quintos y 3 quintos. Es decir, este de aquí. Este de aquí. Como mejor señalarlo así con esto. Y ahora estamos diciendo a ese punto terminal que está dado por negativo 4 quintos y 3 quintos, restémosle 2pi. ¿Dónde queda 2pi? Ese 2pi queda aquí, ¿verdad? Aquí queda 2pi, o sea, una vuelta. Y a ese 2pi le vamos a restar t. Entonces, tenemos que nuestro punto está como por aquí y tenemos que restarle 2pi. Ah, bueno, pensé que estaba con el mismo ejemplo de ahorita. Cambié de punto. Ahorita está en negativo 4 quintos y 3 quintos. Eso sería, digamos, por aquí. No hay necesidad de ser tan explícito. En este caso, este punto está por aquí. ¿Sí? Aquí queda negativo 4 quintos y aquí queda 3 quintos. Listo. Ahora nos está diciendo que debemos restarle ese punto t 2pi. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo restamos? Ah, pues moviéndonos en sentido de las manecillas del reloj. Si me muevo en sentido de las manecillas del reloj, 2pi, ¿a dónde voy a caer? Iniciando desde acá. Ah, pues voy aquí y llego otra vez al mismo punto. Llego a este mismo punto. Es decir, que ¿cuánto sería mi punto dado por pt menos 2pi? Pues el mismo, negativo 4 quintos y 3 quintos. Moraleja de la historia, si yo tengo un punto terminal, tengo la coordenada de un punto terminal y le resto 2pi, o sea, le resto una vuelta, voy a llegar siempre al mismo punto.
Es como el dicho, ¿no? Si usted da un cambio de 360 grados o un cambio de 2pi, pues ¿a dónde va a llegar? Al mismo lado. Listo. Ahora, tenemos este punto, el ejemplo número 4. Tenemos el ejemplo número 4 igual con el punto negativo 4 quintos, coma 3 quintos. Este de aquí. Supongamos que está por aquí, de nuevo. Sabemos que está por ahí porque la x es negativa y la y es positiva. Y que está sobre el círculo unitario. Si no me creen, pues vamos a verificarlo. Esto sería, porque lo verifico, pero 25 más 9 sobre 25, esto sería 25 sobre 25, que es igual a 1. Esto lo puedo hacer porque está sobre el círculo unitario. Ahora, si tenemos esto y vamos a sumarle pi, si vamos a sumarle pi, es lo mismo que pensar en que le estoy sumando media vuelta, ¿verdad? Ah, pues si yo estoy sumándole, pues me tengo que mover en sentido contrario de las manecillas del reloj, es decir, aquí, y me voy a mover 180 grados o pi, es decir, me voy a mover así, 180 grados es algo así, ¿no? Y una línea parece recta. Y me voy a mover de este punto hasta acá, porque ahí sí hice un cambio en mi vida. Estaba negativo 4 quintos, coma 3 quintos, y pasé a donde la x es positiva, 4 quintos, y la y es negativa, 3 quintos. Listo. Y todo esto también por la simetría del círculo. Este ejemplo como para examen, como para un escoge de examen. Dice, suponga que el punto terminal determinado por t es 4 quintos, 3 quintos. Encuentra el punto terminal determinado por t más 2n pi, donde n pertenece a los enteros. Es decir, múltiplos de vueltas, porque una vuelta son 2pi, por n serían múltiplos de vueltas. Entonces, tenemos 4 quintos, 3 quintos, ese punto es donde los dos son positivos, es decir, que tiene que estar como por aquí, está en este cuadrante por lo menos, y vamos a ver qué sucede cuando toca verlo por casos. Vamos a ver qué sucede si n es igual a 0. Pues si n es igual a 0, pues tendríamos que t más 2 por 0 por pi, pues me daría t. Es decir, volvería al mismo punto. No me movería. Si n es mayor que 0, entonces, ¿qué pasa? Pues doy tantas vueltas como me diga n. Pero como son siempre vueltas completas, pues no importa si son 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, negativo 3, bueno, en este caso es positivo, 7, lo que sea, yo siempre voy a hacer esto y voy a volver al mismo punto. Esto y voy a volver al mismo punto. Es decir, que yo llego a 2n pi y voy a llegar al mismo punto terminal, o sea, al mismo t, a 4 quintos y 3 quintos. O sea, voy a llegar al mismo punto. Ahora, si n es negativo, pues quiere decir que esto va a ser t menos 2n por pi, porque esa n es negativo y me va a cambiar el signo de esto. ¿Qué está queriendo decir? Ah, pues vuelve y juega. Pues que yo me estoy moviendo en sentido de las manecillas del reloj tantas veces como me diga n. Pero no importa cuántas veces yo dé las vueltas, siempre voy a llegar al mismo punto. Entonces, es decir, voy a llegar a t. Y eso es lo mismo que llegar a 4 quintos sobre 3 quintos. Conclusión del ejercicio. Pues que si yo tengo el punto, me piden determinar el punto terminal de t más 2n por pi,
voy a llegar al mismo punto terminal que ya tenía. 4/5 y 3/5. Es decir, si mi punto terminal determinado por t, yo le sumo o le resto múltiplos de vueltas o múltiplos de 360 o de 2pi, siempre voy a llegar al mismo punto terminal. Llegamos a otra parte importante del curso y eso es con respecto a los ángulos de referencia, que también vamos a utilizar esto del punto terminal o el punto T. Notemos que para hallar el punto terminal en cualquier cuadrante, solo necesitamos el punto terminal correspondiente en el primer cuadrante. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si usted tiene un punto terminal cualquiera, ubicado, no sé, por aquí, yo solo necesito, para poder encontrar ese punto terminal, yo solo necesito saber si este punto es, que este punto esté en el primer cuadrante. Si yo sé dónde está en el primer cuadrante, yo puedo saber si está aquí, si está aquí, si está aquí, si está aquí, si me lo pidiera, sabiendo esto, ¿verdad? Entonces, un ángulo de referencia es la distancia más corta a través del círculo unitario entre el punto terminal y el eje X. Se denota como T barra o teta barra. Y siempre es una medida que está entre 0 y pi medios. Esto suena un poco enredado, lo sé, pero para entenderlo más fácil, el ángulo de referencia es pensar en que es el ángulo que está más cercano al eje de las X. Y es decir, si yo tengo, por ejemplo, una circunferencia y tengo un ángulo por aquí, hacia aquí, un ángulo hacia aquí, por aquí, pues entonces, ¿quién sería mi ángulo de referencia? Pues el más cercano al eje de las X. ¿Quién sería? Pues el mismo T. O sea, mi ángulo de referencia sería el mismo ángulo. Ahora, si yo tengo el ángulo por aquí, digamos que sea este hasta aquí, gamma, ¿quién sería mi ángulo de referencia? Pues mi ángulo de referencia sería el más cercano al eje de la X. Sería este mi ángulo de referencia, porque es el que está más cerquita al eje de las X. O sea, mi ángulo de referencia estaría dado por ¿quién? Pues si aquí está pi, pues sería por pi menos mi ángulo. Ahí. Listo. Esto le puede servir como posibles fórmulas, diría yo. Si está en el primer cuadrante, pues entonces sería el mismo ángulo. Si está en el segundo cuadrante, entonces es pi menos el ángulo. Y si mi ángulo está aquí en el tercer cuadrante, digamos que esté este de aquí, ¿a dónde sería mi ángulo de referencia? Pues mi ángulo de referencia sería a este eje de aquí, ¿verdad? Vuelve y juega, está en pi. Pero como tiene que ser un número que está entre 0 y pi medios, es decir, que sea positivo, pues vamos a restar el ángulo más grande, que sería este, que está dado por este, menos pi, o sea, sería mi ángulo de referencia, sería mi ángulo menos pi.
¿Y qué pasa si mi ángulo está en el cuarto cuadrante? Mira, ¿qué pasa si mi ángulo está en el cuarto cuadrante? O sea, es decir, ¿qué pasa si mi ángulo está por aquí? Otra vez, Z. Ese es mi ángulo. ¿En dónde está más cerquita al eje de las X? Pues está más cerquita al eje de las X a este. Pero tenemos que hacer la resta del más grande menos el más pequeño para que quede entre 0 y pi medio. Pues entonces mi ángulo de referencia estaría dado. ¿Cuánto vale esto? Pues no puedo decir 0, tendría que ser 2pi. Sería 2pi menos mi ángulo. Bueno, esto es algo que tiene que tener mucho cuidado y que si les sirve pueden pensar en esto como fórmula. ¿Sí? Cuando está en el primer cuadrante pues es el mismo, si está en el segundo es pi menos el ángulo, si está en el tercer cuadrante entonces sería el ángulo menos pi, y si está en el cuarto cuadrante entonces sería 2pi menos el ángulo. Espero que hasta el momento estén claros. Ahora nos dicen, encuentra el ángulo de referencia para t igual a 5 pi sextos radianes. ¿Sí? Si necesito encontrar el ángulo de referencia, pues primero necesito saber en dónde está 5 pi sextos, ¿verdad? Si yo quiero saber en dónde está 5 pi sextos como ángulo, pues es mucho más sencillo. Bueno, para mí, no sé para ustedes, si para ustedes es más sencillo trabajarlos con radianes, pues lo trabajan con radianes. Si no lo trabajan a veces como yo lo utilizo, pues en pensar en que si esto está en radianes, lo voy a pasar a grados, que sería 5 por 180 sobre 6. ¿Sí? Que sería 5 por 180 dividido entre 6, sería 150. Si esto es 150 grados, pues yo sé que acá hay 90 y hasta aquí hay 180, o sea que yo sé que está en el segundo cuadrante. Si está en el segundo cuadrante, bueno, pues mi ángulo de referencia de barrita va a ser pi menos el ángulo. Es pensar que esto está como por aquí. Entonces, al ángulo más cerquita al eje de las X va a ser este de aquí, ¿no? Entonces, pues cojo el pi y le resto mi ángulo. Esto nos daría 6pi menos 5pi. Eso debe ser 6pi menos 5pi sobre 6. Esto sería 6, digo 6. Sería pi sextos. Note que nosotros siempre, si ustedes se están dando cuenta, este pi sextos es un ángulo que está justamente aquí. Sería pi sextos, que fue uno de los que nosotros ya habíamos visto. ¿Se acuerdan? Pi sextos, pi cuartos, pi tercios, y aquí en vez de 90, bueno, que es lo mismo, pi medios. Sí, es uno de esos. Ahora, encuentra el ángulo de referencia para t igual a 9 pi séptimos, que esto también está en radianes. Volvemos a pensar en el mismo truquito. Pues estamos pensando en que 9 pi séptimos es lo mismo que tener 9 por 9 pi, pasándolo a grados, sería 180 sobre pi, aquí restamos, y esto nos daría 9 por 180, 9 por 180,
dividido entre 7 nos da aproximadamente 231.42, 231.42. ¿Qué significa esto? Pues si por aquí está 180, y por aquí está 0, aquí está 90 y acá está 270, pues este 231 por lo menos está eh, como por aquí, digamos. Está como por aquí, digamos. Y digamos que es 190, 200, 210, 220, 230, no está más o menos como por aquí, para ser un poquito más realista. Está más o menos por ahí. ¿Qué es lo importante de eso? Pues que estamos pensando en que ese ángulo está en el tercer cuadrante. Si está en el tercer cuadrante, nuestro ángulo de referencia, es decir, el ángulo en donde está más cerquita el eje de las X, va a ser este. Entonces, como está en el tercer cuadrante, pues mi ángulo de referencia va a ser igual al ángulo, en este caso es 9 pi séptimos, ¿sí? 9 pi séptimos menos 180 pi, más pi. Estos ángulos de referencia siempre es mejor dejarlos indicados en radianes. Yo utilizo lo de 180 como para ubicar de manera más rápida en qué cuadrante está. Esto sería negativo 7 pi, 9 pi, 7. Esto sería 9 menos 7 sería 2 séptimos de pi. Esto sería mi ángulo de referencia. O T barrita. Listo. Ahora, encuentra el ángulo de referencia para 5 pi tercios. Listo, si tenemos 5 pi tercios, pues volveremos a pensar en lo mismo. Pensemos en que vamos a cambiar esto que está en radianes, vamos a pasarlo a grados y sería 5, 5 pi sobre 3 por 180 dividido entre pi, esto sería acá, y 180 por 5, 180 por 5 dividido entre 3 me da 300. ¿En dónde estarían esos 300? Pues esos 300 estarían por aquí. Acá son 270, 280, 290, 300, más o menos como por aquí. Sí, pensando en que es positivo, entonces todo está. ¿Quién sería entonces mi ángulo de referencia? Pues mi ángulo de referencia sería esto que va de aquí al eje de las X. Está en el cuarto cuadrante. Hazlo en rojo para que vea más. Está en el cuarto cuadrante. ¿Eso qué significa? Pues que mi ángulo de referencia va a ser 2pi menos mi ángulo, que es 5 pi tercios. 5 pi tercios. Es decir, mi ángulo de referencia va a ser 6 pi menos 5 pi sobre 3. Y esto es lo mismo que tener pi tercios. Listo. Les estoy dando el ejemplo pues para el caso en donde están en cuadrante 2, cuando están en cuadrante 3 y cuando están en cuadrante 4. Ahora, pueden haber ocasiones en donde le digan, encuentra el ángulo de referencia, pero mire, ese ángulo es negativo. Y aquí no es que sea difícil, pero hay que tener cuidado. ¿Qué pasa? Que en todos los ángulos anteriores, todos eran positivos. Todos teníamos de aquí hasta acá, ¿sí? Teníamos este ángulo que era de aquí hasta acá, que con este fue que iniciamos. Ya. Todos eran positivos.
En este caso nos están dando un ángulo negativo. Es decir, que vamos a pasar esto, es como el truquito, pasarlo a grados. Entonces, pues para saber en qué cuadrante más o menos está, entonces decimos que esto es negativo 2 pi tercios multiplicado por 180 doble pi, que se eliminan los pi, y esto me va a dar 2 por 180, 360, dividido entre 3, 120. Pero 120 negativo. Es decir, que empiezo de aquí, pero mi ángulo va a correr hacia acá. Paso los 90, 100, 110, 120, va a estar como por aquí, digamos. Mi ángulo va a ser este de aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la cuestión cuando sean negativos? Que no puede ser negativo, tiene que ser positivo. Es decir, tenemos que pensar en este ángulo de aquí. Es fácil pensar que si esto es negativo 120, o sea, este verdecito, este ángulo es negativo 120 grados, pues ¿cuánto sería este rojito? ¿Cuánto sería este rojito? ¿Cuánto sería este ángulo? Pues sencillo, ¿no? Sería como 360 menos ese 120. Es decir, acá hay 240 grados positivos. O como los ejercicios de la clase pasada, es un ángulo positivo coterminal a este ángulo de acá. Entonces, pues nosotros lo estamos viendo en términos de grados, pero tenemos que verlo en términos de radianes. Entonces, pues tomamos negativo 2 pi tercios y para obtener nuestro ángulo positivo, pues sumamos 2 pi. ¿Recuerdan como el ejercicio de la clase? Entonces tenemos, aquí sería 6 pi, y aquí tenemos negativo 2 pi más 3. Y esto tendría que ser 4 pi tercios. ¿Dónde está 4 pi tercios? Pues ya nos dimos cuenta, evidentemente, está en el tercer cuadrante. ¿Sí? Pero primero lo necesitábamos positivo. Como está en el tercer cuadrante, pues entonces mi ángulo de referencia, ¿quién va a ser? Va a ser el que esté más cerquita al eje de las X, en este caso, este de aquí. Entonces vamos a hacer el ángulo, pues porque mi ángulo está acá, ¿no? Y yo me quiero acercar es aquí a este de pi. Entonces, como este es más grande que pi, tiene que ser positivo, pues entonces esto sería 4 pi tercios menos pi. Y esto sí tiene sentido. 4 pi menos 3 pi sobre 3, esto es pi tercios. Que sería como lo mismo que reflejar este ángulo de aquí, acá. Y con esto finalizo la clase. Muchas gracias.